que no me equivoco al afirmar que los tres ámbitos que nos ayudan más a crecer como discípulos son la familia, la iglesia y el trabajo. Y las razones principales es porque es donde más tiempo pasamos, donde más relaciones íntimas tenemos y donde nuestro carácter y nuestro verdadero yo sale a relucir. Nos conocen mucho mejor en nuestros trabajos que nuestros vecinos, por ejemplo. Y muchas veces nos conocen más en nuestros trabajos que nuestros primos o nuestros hermanos. Tres contextos donde podemos crecer como discípulos. Pasamos mucho tiempo ahí, pasamos tiempo con personas y tenemos que desarrollarnos. De la familia y de la iglesia normalmente se enseña más y se predica más. Pero en cambio del tema del trabajo, creo que es el gran olvidado. Si hacemos una comparativa entre lo que se predica sobre la iglesia y sobre la familia en relación al trabajo, os podría preguntar, ¿cuándo fue la última vez que escuchasteis una predicación sobre el tema del trabajo? ¿O la habéis escuchado alguna vez? Sería otra pregunta. El trabajo es clave para la misión y es clave para la extensión del reino de Dios, al menos por los siguientes motivos, y seguramente si nos paramos a pensar encontraremos algún otro. Yo he listado unos cuantos. El primero es que el trabajo es donde nosotros pasamos, muchos de nosotros, la mayor parte de nuestro tiempo a lo largo de la semana. Y no solo nuestro tiempo, sino también donde invertimos buena parte de nuestras energías. Se van en el trabajo. Si sumamos las horas que trabajamos, más las horas que dedicamos a prepararnos para ir al trabajo, más las horas de traslado hasta llegar al trabajo, el resultado da que más del 50% de nuestro tiempo que estamos despiertos a lo largo de la semana tiene que ver con el trabajo. Nuestro tiempo se va ahí y buena parte de nuestras energías. Pero también porque es importante, porque es donde nuestra fe se va a ver puesta a prueba con mayor frecuencia, donde tendremos que afrontar más presiones, más dilemas éticos, más tentaciones, más decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que estar continuamente comparando y sabiendo si lo hacemos las cosas para Cristo o las hacemos para nosotros mismos o para nuestros jefes o para las personas que nos hayan contratado. Pero también es importante el trabajo, porque es donde se toman muchas de las decisiones que acaban afectando a miles o decenas o millones de personas según el nivel en el que nos movamos. En el lugar de trabajo es donde surgen muchas de esas ideas que acabarán dando forma a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008, que todavía España no se ha recuperado, se origina en Estados Unidos, en Nueva York, con una gran empresa financiera principalmente. Algo que idean unos cuantos hombres acaba teniendo consecuencias globales. Y esas decisiones o esas ideas pueden ser positivas o negativas, no siempre tienen que ser negativas, pueden ser positivas. Y por eso, como cristianos, estamos llamados a ser una influencia positiva en donde trabajamos. No solamente vamos a trabajar por trabajar, sino vamos a trabajar para ser una influencia positiva, para cambiar y poder transformar nuestra sociedad. El trabajo también es donde pasamos más tiempo con personas que no son cristianas. Es decir, conocemos a más personas relacionadas con nuestro trabajo que seguramente con personas que viven en nuestro mismo edificio, en nuestra misma calle o en nuestro mismo barrio o ciudad. Nuestras relaciones principales muchas veces giran en torno a las personas con las que trabajamos. Así que el trabajo en sí es un contexto propicio para desarrollar relaciones profundas. Por el simple hecho de pasar muchas horas con las mismas personas y por experimentar experiencias muy, muy diferentes. En este sentido, el trabajo es el contexto ideal para desarrollar relaciones constructivas, de confianza, gente que nos puede aportar, que nos puede enriquecer, pero que también nos da la oportunidad a nosotros para enriquecer y aportar a sus vidas. Pero al mismo tiempo, en el trabajo es donde muchas veces, y por desgracia, se desarrollan las relaciones más destructivas, al igual que en la familia. Jefes tóxicos, falta de competencias, rivalidades entre los compañeros, mal ambiente, moving, en fin, un montón de cosas. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, él les dice, todo lo que hagáis, todo,
absolutamente todo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y ese todo es todo. Es a Cristo el Señor a quien servís. No servimos a nadie más realmente. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho para el Señor y no para los hombres. Y sea donde sea que estemos, a quien estamos sirviendo es al Señor, a Cristo. Si esto es así, ¿has pensado seriamente el impacto que puede tener tu vida si el trabajo que haces cada día lo hiciésemos con esa actitud y con esa motivación que Pablo comenta? ¿Qué impacto podría tener lo que haces? ¿Sería diferente si tuviésemos este texto en mente? El tiempo que nos queda, me gustaría que viésemos 3 cosas. La primera es que a Dios le importa tu trabajo. La segunda es que Dios quiere usarte en y a través de tu trabajo. Y la tercera cosa, veremos 6 formas prácticas a través de las cuales Dios te puede usar para ser y para hacer discípulos en tu trabajo. Vamos a por la primera. A Dios le importa tu trabajo. No es indiferente a ello. Si nos vamos a la primera página de nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 1, lo primero que encontramos es a Dios trabajando, haciendo absolutamente de la nada, hace todo. Y cuando acaba de hacer toda la creación, llega y crea al hombre y la mujer. Y les dice, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el segundo capítulo del mismo libro, en la segunda página de nuestras Biblias, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Es decir, Dios desde el inicio nos llama a trabajar. El trabajo no es un error. El trabajo estaba en el plan inicial, original de Dios para el hombre. Dios no quiere que estemos con los brazos cruzados. En el Edén, en ese lugar donde todo era bueno, había un trabajo que hacer. Estamos llamados a trabajar. Él nos ha puesto como responsables de toda la creación, con un doble propósito: cuidarla, es decir, mantenerla, que se desarrolle, que crezca, y cultivarla. La misma raíz de la palabra o del término que nosotros tenemos, cultura. Es decir, no solamente estamos llamados a cultivar la tierra, sino que también estamos llamados a cultivar al hombre. Es decir, que éste crezca, que se desarrolle, que el hombre también florezca, por así decirlo, como seres humanos completos en Cristo. Como cristianos, tenemos el deber no solamente de hacer nuestro trabajo bien, sino que tenemos que ir más allá, sino de hacer todo lo que esté en nuestra mano, en nuestras posibilidades, en lo que Dios nos haya dado, para asegurarnos que nuestro trabajo beneficie a otros. Y en los 2 primeros capítulos de Génesis hay 4 cosas que hace el trabajo y que nosotros tenemos que buscar la forma de conseguirlas de alguna u otra forma. 4 cosas que se ven en esos 2 capítulos es que la forma en la que trabajamos tiene que beneficiar a otros, creando orden. La creación de Dios es una creación ordenada. Y el mundo, después de la caída, tiende al desorden. Nuestro trabajo debe buscar crear orden. Debemos generar provisión para nosotros, para nuestras familias, pero también para otros. No solamente la acumulación y los problemas de las desigualdades que hace un momento se nos comentaba, pero también trayendo alegría. Y es lo que hacía Dios cada vez que creaba algo, que hacía, se paraba y miraba y decía, qué bueno lo que he creado. Traer alegría. Y por último, producir belleza. La creación de Dios es bella. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y tenemos la posibilidad de crear belleza en todo lo que hacemos. Una buena comida, un buen postre, un
una buena ropa, una buena música, una buena película, un buen coche, unas buenas gafas, infinidad de cosas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los banqueros, los políticos, los médicos, los empresarios, los jueces pierden de vista este llamado de Dios y el mandato que Dios tiene para la forma en la que debemos trabajar? Cuando perdemos de vista que estamos llamados a servir a la sociedad, a cuidarla, a cultivarla, pues pasa lo que vemos, que millones de personas se ven abocadas a vivir en la miseria y en la completa desigualdad. Por tanto, el trabajo no es un castigo de Dios. Si piensas así, estás equivocado. Dios trabaja y nosotros estamos llamados a trabajar. El trabajo no aparece como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios, sino que ya estaba determinado. Es cierto que las condiciones en las que se hace el trabajo han cambiado. Génesis capítulo 3, ya que estamos con el 1, el 2 y el 3. Cambian las condiciones. Ahora nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Ahora la tierra no solamente dará frutos, sino que también va a dar cardos y espinos. Pero eso no quita y anula el llamado que tenemos a trabajar, a cultivar, a crear, a cuidar, aunque el trabajo sea fatigoso. Y el modelo es claro: 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Y vivimos una sociedad que intenta trabajar lo menos posible algunas veces para tener mucho tiempo de ocio. O en otros momentos caemos en el otro extremo de no dejar de trabajar porque se convierte realmente en nuestro ídolo al que servimos, nuestro Dios. Y no hay descanso, sino hay un trabajo continuo. En segundo lugar, ¿vale? A Dios le importa nuestro trabajo, pero también Dios quiere usarnos en y a través del trabajo que hacemos. Es decir, cuando comprendemos que la intención de Dios es que cuidemos y cultivemos su creación, y que, como dice Pablo, que todo lo que hacemos, da igual, aunque te parezca muy insignificante, aunque te parezca ridículo, intrascendente, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, entonces empezamos a entender que todas las profesiones, absolutamente todas, son necesarias e igualmente dignas. No hay un ranking de profesiones santas, no hay una jerarquía. Es decir, todas son igualmente dignas. Dios nos puede llamar a trabajar en muy diferentes lugares, en muy diferentes sectores, y desde ahí usarnos. Y una muestra de ello lo encontramos en el mismo texto bíblico. Es decir, hombres y mujeres que Dios usó desde lugares completamente distintos, algunos muy relevantes y muy influyentes y otros completamente irrelevantes. Abraham, por ejemplo, era un pastor de ovejas. José fue primer ministro en Egipto. Daniel fue alto funcionario en Babilonia. Lucas fue médico. Lidia fue una vendedora de telas. Mateo y Zaqueo fueron cobradores de impuestos. Casi lo peor de lo peor en ese momento, ¿no? Diríamos. Pero es curioso que, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, si lo tenéis en mente, en ningún momento cuando Zaqueo se encuentre con Jesús, Jesús le dice: ahora vas a dejar de ser cobrador de impuestos. ¿No? Pero lo que sí pasa es que cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, hay un cambio radical en la forma en la que Zaqueo trabaja y la visión que tiene del trabajo. Al punto que dice: si he robado algo a alguien, se lo devolveré por cuadruplicado. Tim Keller, el pastor de Manhattan y escritor, él tiene un libro titulado Toda buena obra, que antes presenté ahí brevemente, y él dice: me sorprende el orden consecutivo en que aparecen en la Biblia los libros de Esdras, Nehemías y Esther, y ver cómo Dios usa a cada uno de ellos en contextos y profesiones muy distintas. Esdras, un sacerdote, es decir, que trabaja en un contexto o en un ámbito religioso. Nehemías, un planificador, desarrollador de ciudades, es decir, que trabaja en el ámbito civil. Y Esther, una reina que trabaja en el ámbito público. Es un ejemplo de que no podemos olvidar que Dios quiere usarnos
independientemente de lo que hagamos, independientemente de donde estemos, independientemente de nuestras circunstancias. No hay excusas para no usarnos. Y tercer punto, vamos a pasar a la tercera parte. A Dios le importa tu trabajo, Dios quiere usarte en y a través de lo que tú haces. Y vamos a ver ahora 6 formas prácticas a través de las cuales Dios te puede usar, tanto para ser como para ser discípulos en tu trabajo. Y aquí nos vamos a centrar en el texto que hemos leído de Ruth capítulo 2. No lo vamos a ver todo, pero sí que buena parte del texto lo vamos a ir siguiendo. Así que si lo queréis mantener abierto, puede ser de ayuda. Todo lo que hacemos en el trabajo, todo, en última instancia tiene que ver o afecta a relaciones. Afecta a nuestra relación con el entorno, con la creación, con lo que hacemos, la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, etc. Afecta también a la relación con nosotros mismos, ¿sí? La forma en la que trabajamos, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero también afecta a nuestra relación con terceras personas. O incluso afecta a las relaciones a nivel de continentes, países, etc., ¿no? Y una prueba de ello es cuando un país se endeuda con otro país, es decir, ya pasa casi a ser esclavo de ese país que le ha prestado el dinero. Como cristianos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos va a estar teniendo algún impacto y algún efecto. Y estamos llamados a buscar la forma de aliviar y reducir las consecuencias negativas de lo que hacemos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Y como cristianos estamos llamados a aliviar los efectos de ese pecado, de contribuir a la misión de Dios en esa búsqueda de querer restaurar todas las cosas. No podemos ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. En Ruth capítulo 2, toda la acción de ese capítulo se desarrolla en un lugar de trabajo. ¿Y cuál es ese lugar? Los campos de cultivo de un hombre que se llama Booz. Así lo presenta. El versículo 1 del capítulo 2 nos presenta a este personaje. Muchas veces sabemos mucho más de Ruth y Noemí que de Booz. Booz se presenta de una forma muy simple. Dice el versículo 1, que es un hombre rico y muy influyente en su ciudad. Pues ya ves, ¿quién lo tuviera, no? A un Booz en su vida. Un hombre rico y muy influyente. Pues vamos a ver 6 cosas que hace Booz en su trabajo y que nosotros podemos aplicar a nuestras propias vidas, porque Booz es mucho más que un hombre rico e influyente. Booz pone en práctica 6 cosas para vivir siendo discípulos, pero también para hacer discípulos. Para facilitar la memorización, vamos a empezar cada una de estas 6 cosas por una letra, por la M. Vamos a hablar de las 6 M's. Booz busca hacer discípulos, en primer lugar, modelando un carácter santo, modelando su carácter. En segundo lugar, multiplicando el buen trabajo que hace. En tercer lugar, ministrando gracia y amor. En cuarto lugar, moldeando la cultura. En quinto lugar, siendo mediador de la verdad y la justicia. Y en sexto y último caso, siendo mensajero del Evangelio. Aunque por exposición vamos a ir viendo cada una de esas M's por separado, todas vienen a ser como un mismo fruto, es decir, un mismo elemento. Es decir, los avances en una de las M's facilitarán los avances en otras. Por ejemplo, nuestro carácter santo, o sea, si tenemos un carácter santo, será mucho más fácil poder hablar de Jesús a nuestros compañeros de trabajo que si no tenemos un carácter santo. Si nos mostramos, por ejemplo, generosos, ayudadores, cercanos, eso hará que la cultura de nuestro lugar de trabajo pueda cambiar. Y si la cultura puede cambiar, dará margen y espacio para hablar más, tener mejores conversaciones, ser más confiables, ser más íntegros, etcétera, etcétera, y poder hablar más de Jesús. Así que todas se van a ir entrelazando. Es muy importante, o sea, tener en cuenta que esas 6 M's no consisten en esfuerzos que nosotros tenemos que hacer. No nacen de forma natural en nosotros. Es decir,
Uno no se levanta y decide empezar a hacer esas 6 cosas y ya está, porque se dará cuenta que a la semana o a medio de la semana le resultará imposible. No surge de forma natural en nosotros, sino que todo ello es gracias a la obra del Espíritu Santo y a la obra de Cristo en nuestras vidas. Nos podremos empeñar, pero sin la obra del Espíritu y sin Jesús en nuestras vidas será imposible. Jesús, Él lo decía claramente, decía, yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Y una rama separada de mí, nada puede hacer. Si queremos dejar a Cristo y al Espíritu Santo fuera de la ecuación y quedarnos con un simple humanismo, terminaremos en un fracaso absoluto, porque nada podemos hacer. La primera forma en la que vos buscas ser y hacer discípulos es modelando un carácter santo. ¿Qué es modelar un carácter santo? Es encarnar y vivir el carácter de Dios en primera persona. Es el dejarse transformar por Dios, es decir, Señor, aquí está, y aquí estoy, y aquí está mi voluntad, haz tú lo que quieras. Y que esto afecte a todo lo que somos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Eso es encarnar un carácter santo. La primera vez que se nos presenta a vos o que nos encontramos a vos, Él está llegando a su trabajo, a sus campos. Y Él lo primero que hace cuando llega, ¿qué hace? Saluda a sus trabajadores. El versículo 4 dice, el Señor sea con vosotros. A lo que los agricultores le responden, el Señor te bendiga. Es la primera vez que encontramos este saludo en la Biblia. Hasta ese momento no ha aparecido en ningún momento. Hoy nos puede parecer un saludo completamente intrascendente, insignificante, algo incluso que nos suena a viejo o a pasado, de moda, ¿no? Es decir, casi reservado a algunas iglesias que empezaban sus servicios dominicales, sus reuniones, o las despedían diciendo que el Señor te bendiga, que el Señor sea con vosotros. Y todo el mundo, que el Señor sea contigo, pastor. Pero es que resulta que vos no es un pastor, sino que es un agricultor. Vos no lo está diciendo el domingo en la iglesia, sino lo está diciendo el lunes cuando llega a su trabajo. Vos, cuando está diciendo que el Señor sea con vosotros, para Él es una oración genuina. No es una frase hecha, no es un convencionalismo. Vos lo que está pidiendo es que Dios muestre su favor hacia ellos en las tareas comunes y corrientes que tienen que hacer. Y que seguro que muchos de sus agricultores no han hecho otra cosa en su vida que recoger espigas. Pero vos es consciente que Dios tiene que estar con ellos. ¿Cómo te tomas si alguien te dice que el Señor esté contigo mientras contabilizas las facturas? O que el Señor esté contigo mientras sirves un café. O mientras montas un circuito electrónico. O mientras arreglas un jardín. O mientras reparas un lavabo. O reformas una fachada. Para vos, que el Señor esté contigo no es una forma de dar los buenos días. No tiene que ver con eso. Sino es un saludo genuino que muestra su carácter santo. ¿Y cómo lo muestra? 2 niveles. Revelando que se preocupa por sus empleados, pero también reconociendo que su confianza y su dependencia es total hacia Dios. Recordemos, Él es un hombre rico e influyente, pero está reconociendo que si Dios no está con Él, no pueden hacer nada. Modelar un carácter santo implica vivir el carácter de Cristo en nuestros trabajos, ser como Cristo en nuestros trabajos. Como diría Pablo en Gálatas capítulo 5, es manifestar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son los frutos que tenemos que experimentar y vivir en nuestros trabajos, aun cuando las cosas vienen bien dadas o mal dadas, en medio de un conflicto con un compañero, en medio de un pico de trabajo que no sabes cómo resolver ni cómo gestionar, o en medio de un problema con un proveedor que no sabes cómo resolver. Pero estamos llamados a que en todas esas situaciones a vivir
Una vida de amor, alegría, de paz, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Algo muy importante y de lo que debemos ser conscientes es que el fruto no es nuestro. E insisto en esta idea, el fruto es del Espíritu, que no somos nosotros. Es dejar actuar al Espíritu en nosotros. Y el carácter santo, Dios justamente usa el trabajo y usa la familia y usa la iglesia para modelarlo. En el trabajo es donde sale nuestro verdadero carácter y en nuestra casa. Pregúntenle a mi mujer cómo soy. Seguramente que la descripción tendrá cierto parecido, pero dirá, pero si me estás hablando de otro hombre. Pero pasa lo mismo en nuestros trabajos. Dios usa nuestros trabajos para modelar un carácter. No hacemos las cosas con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino que el carácter santo se produce cuando dejamos obrar a Cristo. Ser cada día más parecidos a Cristo. Es lo que tenemos que desear, anhelar y que Él nos transforme. ¿Somos conscientes de la diferencia que hace el carácter en nuestros trabajos? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Qué generamos en el trabajo? ¿Qué generamos en las personas que han puesto Dios a nuestro alrededor? Hace un tiempo, hablando con una responsable de recursos humanos de una empresa automovilística, ella decía, nosotros por filosofía tenemos el lema de decir, contratamos por aptitudes, es decir, por habilidades, aptitudes con P, pero despedimos por actitudes, despedimos por problemas de carácter. Y es que el carácter es clave para mantener cualquier relación que queramos tener a medio y largo plazo. De nada sirve ser el más productivo, ser el más eficiente, matarte a trabajar, si luego nuestras reacciones hacia los demás no muestran amor, no muestran amabilidad, no transmitimos paz ni paciencia, sino más bien ira, resentimiento o arrogancia. Modelar un carácter santo consiste en vivir el carácter de Cristo en nuestro trabajo. Y eso hará una diferencia. Una segunda cosa que hace vos es multiplicar el buen trabajo. Los versículos del 5 al 7 de Ruth, vemos que vos, una vez que ya está en sus campos, va y le pregunta al responsable de los agricultores, al capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, mira, es la joven moabita. Es una forma de decir hoy en día, es la extranjera que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Entonces Booz se acercó a Ruth y le dijo, versículo 8 y primera parte del 9. Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Vos, él no lo tiene que hacer, pero él va y se dirige directamente a Ruth. Y lo que hace es darle pautas claras de lo que debe hacer. Que no vayas a ningún otro campo de otros propietarios. Que se quede en los campos hasta el final de la cosecha. Este detalle aparece en el versículo 21. Le indica a qué campos debe ir a cosechar y a cuáles no. Y con quién debe trabajar y con quién no. El resultado de todo ese buen trabajo que hace Booz con Ruth, dándole pautas, dándole consejos, advirtiéndole, dándole oportunidades también para que trabaje, para que pueda cosechar, fue que de esa forma Ruth vio, por un lado, su sustento mejorado, su sustento vital para ella y para su suegra mejora, pero también poderlo hacer de una forma segura, porque Booz la está acogiendo. De hecho, su sustento mejora tanto que dice la suegra, Noemí, en el versículo 19, cuando la ve al final del día llegar a Ruth
toda cargada. Dice, ¿dónde recogiste todo este grano hoy? Dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde trabajaste? ¿Por qué vienes con tanta cosa? Que el Señor bendiga al que te ha ayudado. Dios, vos hace un buen trabajo dando oportunidades a Ruth. Y la realidad es que la manera en la que nosotros hacemos nuestro trabajo marca una diferencia en la vida de las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. En ambos casos. Tenemos la posibilidad de hacer el trabajo de tal forma que afecte positivamente a los que nos rodean. Dios no nos pediría que hiciéramos todo como para Él si no tuviera importancia. Pablo no se molestaría en escribir eso si para Dios no fuese importante todo lo que hacemos. Aún en el caso de que para nosotros sean cosas ridículas y sin sentido. Pero tenemos la oportunidad de hacer nuestro trabajo de forma que multiplique los beneficios para otros, que facilite la vida a los demás. Usa y desarrolla todas las habilidades y dones que Dios te ha dado, porque te los ha dado para justamente eso, para que lo uses. Si tienes la posibilidad de generar riqueza, hazlo. Pero no te la quedes, distribúyela. Si tienes la capacidad de generar trabajo, genéralo. No solamente estarás bendiciendo y ayudando a la persona que trabaja en sí, sino posiblemente a muchas personas que estén a su alrededor, que dependan de esa misma persona. Busquemos formas de multiplicar el buen trabajo que Dios pone en nuestra mano. Tercera forma en la que vos buscas ser y hacer discípulos es ministrando gracia y amor. Si bien es cierto que vos eras, como vemos, un hombre que intenta desarrollar, ponerse en las manos de Dios y moldear un carácter santo. Había un versículo que él posiblemente lo tendría muy en mente, que está en Levítico capítulo 23, versículo 22, y que dice, cuando recojas la cosecha, no ciegues hasta el último grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos ahí para los pobres y los extranjeros que viven entre vosotros. Yo soy el Señor tu Dios. Y seguro que vos conocías este versículo, seguro, pero vos permite espigar a Ruth en sus campos, no solo porque este versículo se lo imponga como una ley, sino que vos va mucho más allá de la obligación. Ministrar gracia y amor no tiene nada que ver con tener que. Así no. En eso no consiste la gracia y el amor. No empieza diciendo, es que tengo que. Eso lo dice la ley. El tener que es la ley. La gracia y el amor es otra cosa. La gracia y el amor hacen cosas que simplemente no tenemos por qué hacer. Y vos haces muchas cosas que Él no tiene que hacer. El versículo 14, por ejemplo, nos puede servir como muestra. Después, a la hora de comer, vos le llamó, ven aquí, sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Vos no tiene por qué ofrecer a Ruth pan mojado en vinagre. Eso era para sus trabajadores. Ella no era una trabajadora. Eso era para sus siervos. Ella no era una sierva. Pero vos lo hace. Él no tiene por qué dar de comer el grano tostado y que le sobre encima, pero vos lo hace. Él no tiene que dar permiso a Ruth para que beba todo el agua que quiera, como dice el versículo 9, pero lo hace. Él no tiene por qué decirle a sus segadores que dejen caer algunas espigas para que ella pueda recolectar grano, pero lo hace. Él no tiene por qué orar por Ruth, como hace en el versículo 12, pero lo hace. Porque eso es lo que hace la gracia y el amor. Hacer cosas que no tiene que hacer. No nos podemos mover solamente por la ley, sino si queremos hacer discípulos y ser discípulos, necesitamos una buena dosis de gracia y de amor. Ministrar gracia y amor en nuestros lugares de trabajo puede implicar a veces hacer pequeñas cosas.
estar dispuesto a quedarte 1 hora más para sacar un trabajo adelante. Quedarte un viernes por la tarde cuando no te toca para ayudar a un compañero a acabar algo que tiene que acabar. Ayudar a un usuario de un servicio que prestas a rellenar un cuestionario que no tiene ni idea de cómo se rellena y que no es tu trabajo, pero te puedes ofrecer a hacerlo. Pero a veces también puede ser que ministrar gracia y amor implique cosas mucho más grandes. Y cuando nos metemos en ellas somos conscientes de que nos estamos complicando la vida. Nehemías fue un ejemplo de ello. Nehemías servía en un palacio real, tenía un trabajo influyente, pero el Señor lo llama a dejar temporalmente su trabajo durante 52 días para ir a Jerusalén, a una ciudad donde tenía las murallas destruidas, la ciudad estaba en ruinas, pero no solo la ciudad, sino que los ciudadanos estaban aún peor que la ciudad. Y Nehemías se va allí. Nehemías no tiene por qué hacerlo, pero Nehemías va y lo hace. Eso es lo que hace la gracia y el amor. Ministrar gracia y amor, en definitiva, tiene que ver con vivir de forma generosa, con ir más allá del mínimo exigible, de no estar continuamente con la coletilla de no, es que a mí no me pagan para hacer eso. Tiene que ver con retirar el foco de atención de nosotros mismos, en no centrarnos únicamente en los errores de los demás, y en pensar de forma proactiva cómo podríamos ayudar y servir a otros. Al compañero que vemos con mala cara, que demuestra que algo le pasa, y en lugar de centrarnos únicamente en nuestro monitor, pues preguntarle. Preocuparnos por el alumno que tiene dificultades para seguir el ritmo de la clase. O al cliente que a pesar de todos sus esfuerzos honestos por querer pagarte cuando toca, necesita un plazo un poco más amplio. Son formas de ministrar gracia y amor. Vos, una cuarta forma en la que buscas ser y hacer discípulos es moldeando la cultura. Es decir, dándole forma a la cultura. Y esa es la definición, porque hay muchísimas definiciones. La más sencilla que he encontrado es esta. ¿Cultura qué es? La manera en que hacemos las cosas aquí. Las maneras en las que hacemos las cosas en cualquier lugar. Nuestra familia tiene una cultura, como iglesia tenemos una propia cultura, cualquier lugar de trabajo tiene su propia cultura, y vos lo que hace es moldear y afectar a la forma en la que se hacen las cosas en sus campos, en su empresa. Hoy en día está, bueno, ya de hace años, muy de moda todo lo que tiene que ver con la cultura empresarial y cómo el desarrollo de una buena cultura empresarial influye de forma positiva en los beneficios, influye positivamente también en el rendimiento de los trabajadores. Vos anticipa toda esta moda de la cultura empresarial. Vos moldeó la forma en la que trabajaban sus campos y en la forma en la que debían trabajar todos sus empleados. ¿Por qué? Porque los valores de su carácter santo que veíamos al inicio en la primera característica, él no solo lo vive en la esfera privada, personal, en la intimidad, sino que esos valores él se los lleva el lunes a sus campos. No se olvida de lo que es. Así, por ejemplo, como acabamos de ver en el versículo 9, vos le dice a Ruth que no vaya a espigar a los campos de otros. ¿Por qué? Porque posiblemente allí fuese acusada o abusada sexualmente. Como indica el capítulo 1, y es importante, no lo hemos leído, pero el capítulo 1, versículo 1 nos da el contexto del libro. Y el contexto está en la época de los jueces, que la época de los jueces se caracterizaba por una corrupción total y absoluta del pueblo de Israel. El último versículo de Jueces, y después empieza el capítulo 1, versículo 1 de Ruth, el último versículo de Jueces dice que ahí cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno ahí hacía lo que le daba la gana. Vamos, que era un desmadre. Y vos le dices a Ruth, no te vayas a otro lugar. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas. Pero en cambio,
en los campos de Booz no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque en mis campos las cosas se hacen de forma diferente. Todo el mundo puede ir en una dirección, sí, pero nosotros no vamos en esa dirección. Todo el mundo puede decir que eso está bien, pero para nosotros no está bien. Todo el mundo puede hacer la vista gorda, pero nosotros no hacemos la vista gorda. Booz se ha preocupado por dar forma a la cultura de esa empresa y se ha encargado, como propietario, como jefe, como dueño, en transmitir y velar para que los valores, los estándares se cumplan. Y Booz se compromete. Cada lugar de trabajo tiene su propia cultura, como decía hace un momento. Y ninguna cultura es perfecta en sí misma. Todas las culturas tienen sus puntos ciegos, es decir, cosas que ni siquiera nos damos cuenta a veces de que están mal, de que son incorrectas, y que las asimilamos con normalidad. Una pregunta que nos debemos hacer como cristianos es examinar y analizar la cultura de nuestros lugares de trabajo. ¿Te has preguntado alguna vez si la cultura de tu empresa, de tu colegio, del hospital donde trabajas, donde sea, es honrosa? ¿Reconoce a Dios? ¿Ama a Dios por encima de cualquier cosa? Seguramente que no. O como dice Jeremías capítulo 29, versículo 7, la cultura de tu trabajo busca el bienestar, la paz y la prosperidad para todos los que la componen, ¿o no? Pregúntatelo. Debemos pedir a Dios la capacidad para ver las cosas buenas que hay, que las habrán, y tenemos que apoyarlas, aplaudirlas e impulsarlas, pero también ver las cosas malas e intentar cambiarlas. Desde la influencia que tengas, intentar cambiarla. Luchar contra esos mecanismos del mal, contra esas estructuras de mal. Pablo, en Romanos capítulo 12, el versículo 2, él nos llama a que no nos debemos amoldar al mundo actual. Es decir, a sus valores, a sus creencias, a las formas en las que se hacen las cosas, es decir, a la cultura, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, que seamos capaces de crear una cultura distinta. Pero claro, ¿cómo cambiamos la cultura? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo podemos empezar a cambiar la cultura? Mi recomendación es a través de pequeños gestos, de pequeñas cosas, porque la cultura no solamente consiste en grandes cosas. La cultura está formada también por pequeños detalles que son más fáciles de cambiar. Algunas cosas que posiblemente todos podríamos cambiar en nuestros trabajos. Mostrarnos más cercanos, más afables, más abiertos, confiables, demostrar que somos íntegros. No permitir, o al menos no participar ni en las críticas ni en las murmuraciones. Son cosas que podemos hacer. Podemos fomentar la colaboración y no solamente la competencia. Podemos atender a las necesidades particulares de cada uno en algunos casos. En lugar de café para todos, ¿por qué no pensar en las situaciones familiares, en los horarios, en los desplazamientos, en el espacio mismo de trabajo? Podemos mostrarnos transparentes en todo lo que hacemos, estar dispuestos a dar cuentas de todo lo que hacemos y mostrarlo y enseñarlo. Son cosas que posiblemente ayudarían a cambiar la cultura, aunque sea a pequeña escala. Vos busca ser y hacer discípulos, siendo un mediador de la verdad y la justicia. En vos todo se alinea, todas las M's van en la misma línea, es imposible que vayan separadas. El carácter santo, su manera de trabajar, da forma a la cultura de la empresa, de forma que deja patente que para él, a pesar de toda la corrupción que hay en Israel, eso no justifica la forma en la que él actúa. Él busca ser un instrumento de verdad y justicia. Para él no vale decir, mira, es que en España todo el mundo roba. Y como todo el mundo roba, pues yo también robo. Porque total, el dinero de mis impuestos vaya a parar a vete a saber qué, pues yo también robo. Si vos estuviese en España no pensaría de esa forma. Vos seguirías haciendo lo que tiene que hacer. Vos
busca ser un instrumento de verdad y de justicia, aunque todo el mundo sea injusto, aunque todo el mundo sea falso. En medio de los abusos, de las injusticias que hay a su alrededor, Él se rige por otros valores. Mientras que cualquier otro podía haber visto en Ruth la oportunidad para abusar de una chica joven, dice el texto que era joven. Era una chica joven, extranjera, viuda. Es decir, nadie iba a hacer justicia por ella. Es decir, podía haberle pasado cualquier cosa, la podían haber matado y nadie iba a reclamar justicia. Nadie iba a defenderla. Pero vos nos aprovecha. Vos es diferente. Dice la segunda parte del versículo 9. Advertí a los hombres que no te traten mal. Vos se preocupa por un nadie. Vos se implica. Da la cara, se moja por ella. Está dispuesto a ejercer de protector y de mediador. He dicho que nadie te trate mal. No mira hacia otro lado, sino que se preocupa. Y la falsedad y la injusticia siguen estando presentes en cualquier esfera de la vida laboral, en cualquiera. No tenemos que irnos a los grandes estratos de nuestra sociedad, sino cuántos maestros están teniendo problemas con padres de los niños que enseñan, que los amenazan, que los amedrentan. Qué fácil es aceptar felizmente el ofrecimiento de pagar en negro y me ahorro la seguridad social, o me ahorro el IVA, o lo que sea. O las mentirijillas piadosas, vamos bajando cada vez más el nivel, de cosas grandes a cosas aparentemente insignificantes. Esas mentirijillas que están pues, en un montón de conversaciones. Pues mira, es que no me ha llegado el email, y el email lo tienes hace un mes. Sin duda, si queremos transformar nuestros lugares de trabajo, oportunidades no nos van a faltar. ¿Cómo podemos hacerlo? De nuevo, ¿cómo podemos transformarnos? ¿Cómo podemos ser mediadores de la verdad y la justicia? ¿Cómo podemos buscar la verdad y la justicia? En primer lugar, es siendo fieles a la palabra de Dios. ¿A quién servimos finalmente? ¿A Cristo o al hombre? Y sin duda esto nos puede acarrear problemas, y a veces serios. En el texto bíblico vemos que Daniel, por ser íntegro en cuanto a su fe, termina en un foso lleno de leones. Y sus amigos terminan en un horno de fuego. José termina en una cárcel acusado falsamente, pero ahí termina el hombre. Y es verdad, estos ejemplos son extremos. Pero estamos dispuestos a denunciar una injusticia, una falsedad en nuestros trabajos, a decir la verdad, aunque a veces tenga consecuencias. Y aquí tenemos que ir con cuidado, porque a veces también nuestro carácter nos juega malas pasadas. Y no nuestro carácter santo, sino el carácter del viejo hombre, ¿no? De que ante una injusticia muchas veces nos encendemos y queremos cortar cabezas, es lo más fácil, y cargarnos todo. Y no va por ahí la cosa. Para enfrentar estas situaciones de falsedad e injusticia, un consejo es afrontarlas siempre con valentía, pero también con tacto y con amor. El fin último no es cortarle la cabeza a nadie, no es ganar una discusión, no es ganar un argumento, sino nuestro objetivo debe ser el bienestar de los demás, es decir, que las cosas que están mal dejen de hacerse mal y empiecen a hacerse bien. Y no nos olvidemos que ser mediadores de la verdad y la justicia, como hemos visto en este orden, viene después de ministrar gracia y amor. Y la gracia y el amor se demuestran a los que no la merecen. La gracia es justamente esa. La gracia no es mostrar gracia o mostrar amor a los que lo merecen. Los que cometen injusticias también necesitan de nuestra gracia y de nuestro amor. Y la última forma
Vos buscas ser y hacer discípulos, siendo un mensajero del Evangelio. Vos, por el momento que se encuentra de la historia de la humanidad, él tiene una visión muchísimo más corta, limitada, de todo lo que iba a pasar del Evangelio. Jesús ni había venido, ni Jesús había resucitado, ni Jesús había muerto en una cruz. Pero él, desde la perspectiva que tiene la historia, él aprovecha cualquier oportunidad que tiene para hablar, para reconocer, para expresar verbalmente lo que él conoce de Dios y su lealtad hacia él. Vos quiere que todo lo que él hace, que todos los que lo rodean, que todos los que le conocen, conozcan lo que él cree. Que conozcan lo que él vive y lo que da forma a toda su vida. Pero vos habla cuando ha hecho. No solamente habla sin hacer y no solamente hace sin hablar, sino que son dos cosas que se complementan. Como vimos en el versículo 4, él reconoce que Dios es el único que puede hacerles prosperar. Que Dios es el único que puede hacer prosperar en todo lo que hacen. Así que si Dios no está con ellos, no hay nada que hacer. Y como le dice a Ruth en el versículo 12, que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Vos reconoce quien en único tiene sentido que nos refugiemos es en el Señor, que Él es el único refugio seguro. Y esto de nuevo lo está diciendo el hombre rico e influyente, no lo está diciendo el pobre de la ciudad, que dice es que como no tiene otra cosa, el pobre hombre se refugia en Dios. Lo está diciendo el hombre rico e influyente, porque sabe que simplemente todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Y que lo que le ha dado hoy puede ser que mañana no lo tenga. Y que son cosas que no son ni confiables ni seguras. Que el único refugio es Dios. Que no es Él, vos, que Él no quiere quedar como el protagonista de la historia delante de Ruth, sino que vos quiere llevar a Ruth a Dios. Que Ruth no está agradecida con Él, sino que Ruth está agradecida con ese Dios que es el refugio, con ese Dios que es el único que puede proveer de forma abundante. Hay muchas formas prácticas en las que podemos demostrar y mostrar y buscar para ser discípulos, haciendo, como hemos visto. Pero las personas necesitan oír de Jesús. Y cada vez más, porque cada vez se conoce menos de Jesús. Y la necesidad sigue estando ahí. John Piper, él dice, pensar que nuestro trabajo glorificará a Dios cuando la gente no sabe que somos cristianos es como mirar un buen anuncio de televisión, pero que no menciona el producto. Es decir, la gente puede quedar impresionada, pero no sabrá qué comprar. La gente puede quedar impresionada con nuestro testimonio. Pero si no somos capaces de decirle que no somos nosotros, sino que es Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y lo que puede hacer en la vida de ellos, poco conseguiremos. Las personas necesitan a Jesús. Desarrollando estas 6 M's, estamos dando la oportunidad a los que nos rodean, en nuestros trabajos, a que vean en qué consiste eso de ser cristiano. Nos están viendo todos los días. Están viendo cómo nos comportamos cuando las cosas vienen bien y cuando las cosas van mal. ¿Cómo decidimos qué es lo que es importante y lo que no? Estaremos dando la oportunidad de que se pregunten cosas y que nos hagan preguntas. Y cuando nos pregunten, tenemos que estar dispuestos a hablar. Y que ellos vean que lo que ha dado forma a nuestra vida puede también dar forma a la vida de otros. Y a veces pensamos, es que no tengo ninguna influencia, o es que el cristianismo no funciona hoy en día, o es que pensamos en mil y unas cosas, o es que no es relevante. Pero si miramos solamente un poco a lo largo de la historia, y no la historia muy antigua, sino bastante reciente, gracias a hombres y mujeres que fueron fieles a Dios en sus trabajos, las ciencias modernas avanzaron.
Gracias a saber, los primeros científicos cristianos, a entender que el mundo era un mundo ordenado y que tenemos que cuidarlo y desarrollarlo, empezaron a investigar. Porque vencieron el pensamiento de que el mundo era un lugar caótico, gobernado por dioses caprichosos. No, ese no es el mundo. Y empezaron a investigar. Hoy en día, muchos intentan decirnos que la ciencia ha enterrado a Dios, pasando por alto elementos como que más del 60% de los premios Nobel en el área de las ciencias del siglo XX son cristianos o han sido cristianos. Las universidades son una invención cristiana, no la encontrarás en otras culturas. La educación empezó a generalizarse gracias a la influencia cristiana. Hasta ese momento, la educación estaba reservada a las grandes élites, o los derechos humanos, o la democracia. Surge gracias a la influencia de nuevo de la Biblia en hombres y mujeres que entendieron que todos los hombres somos igualmente dignos delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen y semejanza todos. No unos somos más dignos que otros. Y el texto bíblico repite vez tras vez la prioridad que Dios tiene hacia los más desfavorecidos, hacia la huérfana, la viuda, hacia el huérfano, la viuda y el extranjero. Como cristianos hemos logrado muchísimos avances en nuestra sociedad y nuestra sociedad occidental no la podemos explicar sin ellos. Y hoy siguen habiendo hombres de Dios que siguen aportando, pero no nos miremos simplemente a ellos, sino simplemente miremos ese poder del Espíritu Santo en nosotros para cambiar las realidades que están a nuestro alrededor y preocuparnos por lo que Dios ha puesto en nuestra mano, no en lo que no ha puesto. Que el Señor realmente nos ayude a ser, pero también a ser discípulos, a ver la necesidad que tienen las personas de vivir una relación viva con Dios. Todo lo demás va a pasar. Oramos un segundo. Pues Padre, queremos darte gracias antes que nada por conocerte a ti y gracias porque no mereciéndolo, tú nos has salvado, nos has escogido y nos has dado una nueva vida. Y gracias por el poder de tu Espíritu que nos capacita para ser embajadores, testigos, discípulos tuyos, misioneros en donde tú nos pongas. No queremos dejarte en la puerta de nuestros trabajos el lunes y recogerte cuando salgamos, sino queremos que tú también seas Señor ahí en ellas. Y te pedimos por las personas que no te conocen, con las que pasamos infinidad de horas cada semana, que nos des la oportunidad de mostrarle, que vean a través de nosotros quién eres tú y lo que tú puedes hacer en las personas. Y que quieran y puedan llegar a conocerte, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén.